Un saludo, muchachos, bienvenidos a otro día en Hazlo por ti. Hoy vamos a tener otro día de mecánica debido al éxito que tuvimos con el enjuague del motor con el Berryman V12 en el VW. Bueno, vamos a repetirlo en nuestro Hyundai Sonata del 2019. Este carrito está teniendo serios problemas de consumo de aceite. De hecho, tenemos más problemas en este carro que en el VW. De hecho, está gastando más de un cuarto de aceite por cada 400 o 500 millas. Entonces, con el otro carro tuvimos algunas cositas que nos pasaron después, como sensores obstruidos, errores que tuvimos que corregir. Pienso que en este no tengamos esos problemas porque esta tecnología de estos motores es mucho más sencilla que la de los motores europeos. Así que vamos a arriesgarnos, porque realmente el consumo de aceite, muchachos, es algo muy serio. Y sobre todo cuando tenemos estos carros de renta, que no somos nosotros los que andamos en ellos, no estamos diariamente revisando si les falta aceite para rellenarlo. A veces se van una renta larga. Yo tengo varios carros en la plataforma de Turo, que es como el Airbnb de los carros, donde tú rentas tu carro privado. Entonces a veces el carro se va en una renta larga de una semana, y si la persona camina demasiadas millas, que ande, no sé, vaya para Arizona, vaya para Idaho, vaya para Oregon, siempre él me devuelve en el carro en el mínimo o incluso menos del mínimo de aceite. Y entonces estoy corriendo el riesgo de que en una de esas me quede sin carro. Así que no nos queda otra que arriesgarnos. Vamos a abrir el capó por acá. Esto siempre se hace, muchachos. Tienen que hacerlo cuando vayan a cambiar el aceite, porque una vez que le rellenemos los cilindros, esto se llama como un piston soak con Berryman V12, que es como inundar los pistones con este líquido, que es un químico muy fuerte, que lo que hace es diluir todos los depósitos de carbón que se hacen en los pistones, porque estos motores de inyección de gasolina, que son GDI, tienen ese problema muy serio y tienen las anillas de los pistones, los aros, como le decimos a nosotros en Cuba, se van comprimiendo hasta el punto que pasa aceite para la cámara de combustión, y eso te jode la bujía, te aumenta el consumo del carro, y lo principal problema que tenemos es que nos gasta aceite. Antes que nada, vamos a revisar la varilla aquí. Como pueden ver ahí, muchachos, voy a poner para la sombra aquí, está casi en el mínimo. Eso es muy bueno, es conveniente para cuando le echemos el líquido en los pistones. Todo ese líquido va para abajo para lo que vamos a ver después, porque una vez que hagamos ese lavado en la parte de arriba de la cámara de los pistones, con ese mismo líquido que nos va a caer dentro del aceite del carro, vamos a caminar el carro a altas revoluciones para que nos limpie todo el carbón que se crea debajo, en la parte de abajo del cigüeñal y de los metales y demás. Bueno, ya estamos listos por acá. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, cada vez que vamos a hacer cualquier tipo de trabajo de esto, es desconectar la batería. Este filtro es bastante fácil de quitar. Ahora vamos a buscar una llavecita 10 para desconectar la batería. Vamos a quitar aquí el poste. Puedes quitar cualquiera, el positivo, el negativo. Solo vamos a quitar el positivo. Vamos a quitar ahora este engine cover, que sencillamente tiene unas pestañitas de presión. Listo. Ok, una vez que quitamos el engine cover, muchachos, vamos a desconectar los inyectores, que son este y este. Siguiente paso es remover el wire harness, el arnés, y para eso nosotros tenemos esto aquí. Cualquier cosita que sea bien afilada que puedan meter por este hueco de atrás, y entonces ya le hace fuerza. Le voy a poner aquí en este, que no lo he sacado aún.
vamos a coger con una llavecita 10 y ahora vamos a quitar los coil springs. Listo. Vamos a quitarlo. Esto muchas veces, muchachos, en este caso fue bien fácil. En el VW fue un desastre. Estos coil springs yo siempre recomiendo guardarlo en el mismo orden en que lo quitan. Vamos a llevarlo por el maletero ahora. Y por aquí tenemos la magia, muchachos. Ya una vez que lo tenemos expuesto, los cilindros, hay que tener mucho cuidado con esto. Hoy no tengo la camarita al endoscopio, pero bueno, ahora vamos a proceder a quitar las bujías. Ya tenemos aquí nuestra chicharrita. Esto es una llave 5 octavos, el dado 5 octavos. Vamos a proceder a quitar las bujías. Y mucho cuidado, porque cuando quiten las bujías, los cilindros van a estar expuestos. O sea, tienen que tener cuidado que no les vaya a caer nada para allá adentro, porque si no ya vamos a tener un problema muy serio. De hecho, cuando le vertamos el líquido, yo les voy a poner con cuidado, sin apretarlos mucho, la tapita de los coil springs para que me tape lo que sea el agujero, y entonces él puede hacer su trabajo mejor. Vamos para allá. Por supuesto, muchachos, cuando acabemos este trabajo tenemos que reemplazar las bujías también, siempre recomendable, sobre todo cuando tienes un consumo de aceite muy grande. Es muy probable que esas bujías estén bien malas, caballeros. Miren qué cosa más sencilla y cómo me resuelve el problema. Ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos aquí. Bueno, chicos, vamos a coger ahora ya nuestro Berryman, nuestro líquido mágico. Tienen que tener cuidado, muchachos, porque esto es extremadamente peligroso. Esto te cae en la pintura y te la arranca de un cuajo. Por aquí tenemos un vasito de medidas de detergente. Yo sencillamente lo he hecho más o menos a ojo, porque este es el primer paso. Lo importante es echarle el mismo a todo. Bueno, y no rellenar el cilindro completamente, ¿ven? Vamos a echarle el primero. Una vez que ya rellenamos ya los cilindros, el siguiente paso es lo vamos a tapar con los coil springs para que me trabaje bastante bien el líquido, y vamos a esperar unas entre 6 y 8 horas. A las 8 horas vamos a venir y le vamos a dar con una llave vuelta al cigüeñal que tenemos aquí abajo con una chicharra. Siempre esa vuelta que le vamos a dar al cigüeñal debe ser en favor de cómo gira el motor. En este caso es counterclockwise, en contra de las manecillas del reloj, para no alterar cualquier cosa de los tiempos y eso. Dicen que no tiene problema, pero just in case es mejor. It's better to be safe than sorry. Mejor precaver que lamentar. Así que bueno, ya tenemos otra cosa muy importante, es el endoscopio, que cuando regresemos les voy a enseñar cómo es la cosa. Tengo unos videitos ahí de lo más buenos que miran por dentro del cilindro. Una herramienta que me costó como 16, 17 dólares en Amazon, que se conecta al teléfono, tiene una luz con una camarita en la punta que tú puedes introducir ahí para ver si te queda líquido. Una vez que el motor esté completamente seco, no pueden quedar ningún depósito, sino los tienen que sacar con cuidado con una jeringuilla que yo compré larga en AutoZone, que tiene una manguera larga. Le quitan todos los depósitos, esperan a que seque y después arrancar el carro, que ya ese es otro proceso que es un poquitico preocupante, pero bueno, finger crossed. Bueno, muchachos, a esperar. Se me había olvidado, chicos. Vamos a quitar el embudo de aquí. Vamos a ponerle esto. No tiene las bujías puestas, es solo para tapar los huequitos y precaver que no nos vaya a caer nada para los cilindros. O sea que no tienen ni que empujarlo ni nada, eso es superpuesto ahí. Pues 8 horas después vamos a revisarlo con el endoscopio y girar el cigüeñal 5 vueltas a favor de cómo gira el motor, que les voy a asegurar ahora, pero creo que es counterclockwise, en contra de las manecillas del reloj. Bueno, vamos a sacar las tapitas inyectores que les
pusimos en orden. Y vamos a coger nuestra herramienta de Amazon, que ha sido muy útil, el endoscopio. Y vamos a ver si queda líquido en los cilindros. Esto es bien fácil. Simplemente cogemos el teléfono, lo conectamos aquí y ya se ilumina aquí. Y entonces por esta cosita le controlamos la iluminación. Tenemos que ponerlo a todo, a lo máximo que dé. Ahí ven cómo cambió el brillo al máximo. Vamos a abrir ahora que esto tiene una aplicación, ya la ven aquí. Y vamos a sumergir en todos los cilindros a ver cómo luce. No van a ver mucho porque esto no es profesional, pero por lo menos podemos ver si le queda líquido o no. Bueno, ahí vemos, miren el cilindro completamente seco. Ese es el 1. Está seco completo. Vamos a ver el 2. Vamos a ver el 3 aquí. Este está un poquitico más húmedo, ¿eh? Cuando lo tocan ahí ven como el agua se mueve. Vamos a buscar el embudo, vamos a rellenarlo y vamos a girar el cigüeñal. Ahora con una llave 22 vamos a girar el cigüeñal. Y en este caso, en el VW cuando se lo hicimos es counterclockwise. En este caso es clockwise, es a favor de las manecillas del reloj. Y ahí lo empezamos a girar. ¿Ven cómo giran las poleas? Van a pasar un poquito de trabajo, pero no es nada difícil. Deben darle más o menos 5 vueltas. Pues ya lo giramos bastantes veces. Ahora vamos a distribuir el líquido que nos queda. ¿Qué hora es? A ver qué hora es. Son las 10:48. Fácilmente lo vamos a dejar toda la noche. Cuando nos despertemos sobre las 8 de la mañana, vamos a regresar y le vamos a dar otras vueltas. Ya después me voy a ir a trabajar y voy a esperar completamente hasta que se seque. Y por la noche venimos, lo revisamos. Y si todo está bien, tenemos que traer ya el juego de bujías. Porque el siguiente paso es ponerle las bujías nuevas, armar todo y mañana arrancar el carro y sacarlo a trabajar para que este mismo líquido que bajó para el aceite se mezcle con el aceite y nos limpie la parte de abajo del motor. Bueno muchachos, ya estamos por acá, el nuevo día. Ya vinimos y revisamos. El 1, el 2 y el 4 están completamente vacíos. Y el 3 todavía tiene líquido. Pero lo que estuve viendo es que los cilindros que acumulen mayor cantidad de líquido, eso quiere decir que tiene mayor carbón, que los aros no se han soltado, por lo tanto el líquido no pasa libremente para acá. Entonces ya no voy a rellenar más los otros cilindros porque se fue bastante rápido, incluso fue más que ayer. Quiere decir que esos aros ya están libres ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a dejar un tiempo más a que el líquido haga su trabajo en el cilindro 3. Cuando regrese de trabajar lo voy a volver a revisar, porque por aquí yo me compré, ven, esta jeringuilla que la compré en Harbor Freight, que tiene esta manguera larga, que es para cuando ya llevas mucho tiempo ya y no puedes disponer de tanto tiempo porque el carro tiene que salir, tienes que retirar completamente todo el líquido que le quede dentro del cilindro para poder arrancarlo, porque si no hay un riesgo de que haga una mala combustión, porque cuando ustedes le ponen la bujía, ese cilindro se cierra completamente herméticamente, y como tiene un líquido que es mayor que la superficie que él tiene completa, y puede reventar para arriba y te parte la tapa o te parte el pistón o cualquier cosa. Pues no me acuerdo muy bien, por aquí les pongo cuál es el Hydrolock, creo que se llama Hydrolock, ese proceso de cuando el cilindro tiene algo que aumenta su volumen, que es antinatural. Así que pues nada, aquí dejamos nuestras cosas. Ya le puse las tapitas para volver a atrapar. Ya le di con nuestra llave, le di 5 vueltas más al cigüeñal a favor de las manecillas del reloj, y esta tarde venimos a darle las puntadas finales. Vamos ahora a AutoZone, vamos a comprar el aceite, el filtro y las bujías. Así que see you later. Bueno chicos, ahora llegó el momento de la verdad. Aquí tenemos nuestro jeringuillón de Harbor Freight. Vamos a... no le queda
Pero bueno, para cerciorarnos, porque ayer le vi un poquitico de líquido, vamos a extraer lo que le quede ahí. Bueno, muchachos, pues ya estamos listos para poner las bujías. Una cosa que le hice al otro, me funcionó y que estuve averiguando y que no es del todo desacertado. Este líquido es reseca mucho el pistón. Entonces, antes de poner las bujías, vamos a quitar de nuevo los coil springs. En orden vamos a ponerlos aquí. Y vamos a echarle un poquitico de WD-40 a la cabeza del cilindro, bien adentro, abajo. Y esto me dijeron que es muy bueno para quitarle esa resequez que tienen los cilindros y que él coja compresión rápido y el motor no trabaje tan seco al inicio. Por supuesto, con la llavecita, después que le echemos el aceite, vamos a darle unas vueltas al cigüeñal a favor del sentido de las manecillas del reloj. Y por supuesto que eso al principio, muchachos, les va a hacer bastante fuerza. Él no va a arrancar de inicio. Y vamos con cuidado a darle un poco de vuelta al motor. Bueno, por ahí ven, muchachos, voy a coger las dos manos. Esta es la llavecita 22 en la tuerca del cigüeñal y darle en el sentido de que gira el motor. Vamos ahora, muchachos, aquí tenemos las bujías. De todas maneras, muchachos, nosotros nos compramos este calibradorcito de bujía, que es muy útil, lo que cuesta son 25 centavos. Buscamos cuál es la calibración que llevan, que es 0.044 inches. Y aquí vamos deslizando esto. Empezamos por lo más finito y ahí vemos que llegue 0.44. Este está bien. Con la misma llavecita, si tienen que abrirla más, le pueden hacer un poquito de fuerza y abren el calibrador. Y si está pasada, con cualquier cosita le dan unos golpecitos y ahí se cierra. Esto no es tan duro. Vamos a presentarlas primero todas. Por aquí abajo le voy a poner, muchachos, la especificación del torque. Yo generalmente lo hago a mano hasta que me lleguen bien, pero bueno, yo sé que muchas personas les gusta hacer las cosas técnicas y profesionales. Siguiente paso, vamos a poner los coil springs donde van, poner los tornillitos que fijan los coil springs. Acuérdense siempre que pongan los tornillos, yo siempre se los digo hasta aburrirlo, pero ponerlos a mano. Los tornillos tienen que entrar a mano antes de apretarlos, si no puede que la rosca le quede montada y tengan un problema bien serio porque le vayan a patinar la rosca. Ya una vez que haya entrado unas vueltas a mano, ya entonces pueden coger la llave y entonces sí, vamos a darle el aprieto. Esto es bien fácil, a ver, esto es presionarlo hasta que oigan el clic. Van a oír el clic ahí en cada uno. Váyate de acá para acá. Lo aprietan y sienten el clic. Aprietan y sienten el clic. Casi. Tranquilo. Yo me estoy muriendo los nervios. Casi.
Lo logramos. Bueno, pues ya pasamos un sustico, pero ya nos arrancó completo, muchachos. Miren las revoluciones ahí, todo bien. Empezó con mucho trabajo, porque eso todo el motor, los aros tienen que volver a coger compresión para entonces que ya arranque. Pero al ratico de tenerlo arrancado, él solito se fue estabilizando, empezó a dejar de salir humo por atrás. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es con ese mismo líquido que está en el cárter, que está unido con el aceite. No mucho, caballero, porque ese líquido está muy líquido, valga la redundancia. Ese aceite está muy líquido. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a ir a comprar el aceite al Walmart, que queda más o menos a unas 5 millas de aquí. Son más o menos 10 millas. Y tratar de llevarlo a bastantes revoluciones. Le ponemos aquí, ustedes saben que los carros automáticos tienen la opción de que sea manual. ¿Ves? En vez de ponerlo directo, lo corremos para el lado y ahí lo llevamos. Recomendablemente a 3000 revoluciones. Ahí ustedes se van fijando con el acelerador si les pide más velocidad para arriba y menos velocidad para abajo. Si necesitan menos velocidad, pero que se les mantenga las revoluciones a 3000, entre 3000 y 4000. Y así, suavecito, lo vamos a llevar hasta el Walmart y virar. Ya cuando viremos, ahora no, caballero, porque hacen 100 grados, 110 grados para ser más exactos. Pero mañana por la mañana, bien tempranito, le vamos a hacer el cambio de aceite al carro. Todo ese aceite va a estar horrible, se los enseñaré. Y concluimos nuestro lavado. El otro paso que vamos a hacer es caminar el carro. En este caso, pues, volverlo a alistar en Turo, que lo tenía bloqueado por una semana. Y ver si resolvimos nuestro problema de consumo. Ya por ahí, al final, si no he editado el video, les voy a añadir este fue el VW que le hicimos ese tratamiento antes, que resultó, caballero, eso es cero gasto de aceite. Hasta ahora no tiene ningún gasto de aceite. Y este es el Sonata que tenemos bloqueado ahora, que ya tiene que salir para la calle a hacer money, que la cosa está bien complicada. Pueden ver aquí que el carro está trabajando normal, serenito. Vamos a ver el humo por atrás. Ya debe haberse quitado bastante. Sí, completamente. Van a sentir un olor bastante fuerte. Es normal, es el líquido con el que le hicimos todo el tratamiento. Así que, chicos, vamos a poner ya estos protectores y concluir por el día de hoy, que está el sol bien caliente. Bueno, ya estamos camino a Walmart, muchachos. Vamos a buscar nuestro aceite. Estamos usando, siempre es recomendable cuando el carro tiene bastante millaje, usar un aceite y para temperaturas muy calientes como en Las Vegas, usar un aceite un poquitico más denso. Este carro lleva 5W20 y nosotros le estamos poniendo 5W30. Estamos usando Valvoline Restore and Protect, que dice que va a ser el aceite sensación del futuro, porque tiene muchos detergentes que te lavan completamente el motor. Y a mí me ha funcionado bastante bien. Yo sí he notado un poquitico de mejoría en el consumo de aceite, pero me sigue gastando mucho, porque el problema de ese aceite es que te limpia el motor de abajo hacia arriba. No se mete directamente en los pistones de arriba, en los aros de arriba. Así que estamos camino a Walmart. Ahora aquí, cuando cojamos esta calle que es de alta velocidad, vamos a poner aquí, en vez de drive, lo vamos a poner manual. Y vamos entonces a llevar las revoluciones entre 2000, 3000, más o menos, constantes por un buen ratico, andando. Ahí ya lo puse ya, vamos en cuarta. Y miren cómo vamos aquí a 3000 revoluciones. Ya estamos en Walmart, muchachos. Y les voy a dar un detallito que me di cuenta recientemente. En vez de comprar el aceite en AutoZone o en alguna marca, alguna de estas tiendas especializadas en carros, pues la compramos en Walmart, porque el mismo galón de aceite
nos cuesta $10 más barato. En AutoZone cuesta como 30 y pico dólares y aquí cuesta 20 y pico, así que ya saben por ahí. Bueno chicos, pues ya tenemos el filtro, tenemos el aceite. Y una cosita que les quiero dejar por aquí, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo hoy, pero para que lo sepan, los que sean dueños de nuestra querida Hyundai, en lo particular me han salido muy buenos y me gustan mucho, pero esta generacioncita de los 2019 tienen un problema de wheel bearings, de los metales del cigüeñal, que al final se lleva el motor. Pero por una demanda que se hizo colectiva, demandaron a Hyundai y extendieron la garantía de estos motores de por vida, que eso es algo wow. Ahora, ¿por qué les digo esto? Si ustedes hacen sus cambios de aceite y no los hacen en lugares que queden registrados, como Valvoline, todas las personas Firestone autorizadas, certificadas a hacer cambios de aceite, que ellos sí registran los cambios en algún lugar, tienen que guardar todos sus recibos de aceite y hacerlos en tiempo, porque es la única manera que ellos tienen de denegarte el claim y ponerte un motor nuevo. Nuevo no, reconstruido, pero reconstruido por la compañía, certificado motor para 10 años más. Entonces, ahora yo ese recibito del aceite y el recibito del filtro que compré en AutoZone los voy a presillar y les voy a poner por una esquinita el millaje del carro y la fecha del cambio, para que cada 6.000 millas, esto religiosamente lo guardo, le hago el aceite, lo marco con el millaje del carro y lo guardo en una carpetica que tengo eso. ¿Para qué? Para cuando me salga, si me sale, quiera Dios que no me salga, el error, que es el P1326, que de hecho me salió ya el otro día en el carro, pero era que la computadora no estaba actualizada. Lo llevé al dealer y ellos le hicieron la medida a ver si el motor tenía problemas, y el motor no tenía problemas, era solo actualizar la computadora. Pero ahí ya estuve preocupado, porque ese es el problema de cuando nosotros hacemos los cambios. Muy bueno, porque sabemos que estamos poniendo el aceite que es, el que queremos, los filtros, como todo lo queremos como lo hacemos, pero no queda constancia de eso, porque nosotros no tenemos en la página web donde se registran los cambios de aceite oficialmente, ¿no? Así que para hacer el claim tienes que llevar todos tus comprobantes con la fecha del cambio, que ellos vean que tú has hecho los cambios, pero que los has hecho como es y en las millas que es. Bueno, basta de cháchara, vamos andando para la casa. Igual vamos a irnos en manual, así que nos vemos allá. Y bueno chicos, como es típico, no íbamos a salir ilesos. Ahora me encendió el check engine y tenemos el error P000B, que dice que tiene que ver con la posición del motor y toda esa historia. Pero bueno, estuve haciendo las averiguaciones pertinentes y resulta que como ese V12 todo pasa para abajo, contamina el aceite y contamina el filtro, entonces los lectores de los sensores de arriba detectan que hay un problema. Aquí van a ver, ya yo le borré todos los códigos porque tenía muchísimos de los misfire cuando arrancó, que el motor detectó muchos errores. Solo me queda este permanente, el P000B, que es Engine Position System Performance. Así que vamos a probar. Bueno, vamos a quitar la tapa esta para que no sea más fácil que ventile el motor para abajo cuando le saquemos el filtro y el tapón de abajo. El motor va a estar un poco caliente, pero siempre es recomendable hacer el cambio de aceite no caliente que te queme, caballero, pero sí hacerlo caliente para que todo el aceite escurra mucho más que si estuviera el motor frío. Ya tenemos por aquí nuestro container para el aceite. Vamos a levantar el carro ahora. Ya tenemos el carro bien levantadito. Esta herramientica de filtro que compré en Harbor Freight es una maravilla. Es la mejor que he utilizado y sirve para todos los filtros.
La mayoría de los carros, muchachos, pierden este protector, pero bueno, en mi caso yo lo tengo. Así que tenemos que quitar este lado, que es donde está el filtro y el tapón del aceite. Bueno, listo. Aquí tenemos el filtro, muchachos, y aquí tenemos el taponcito. Vamos a buscar, creo que es una llave 17. Vamos a buscarla ahora. Y bueno, antes de sacar el tapón, muchachos, vamos a preparar nuestro container. Le quitamos los tapones estos para que él ventile por ahí. Esto está caliente, caballeros. Recuérdense que hace poco salimos, así que tienen que tener cuidado, no se quemen. Y usar guantes como yo no los uso. No hagan lo que... Pues ese aceite, eso está bien sucio, caballero. Vamos a preparar ahora para quitar el filtro. Esto es bien fácil, muchachos. Esta herramientica es una maravilla. Vamos a esperar a que ocurra bien, porque ahora tenemos ya, vamos a coger y poner el tapón de uno antes de quitar el filtro, porque el filtro ahora también, como está lleno de aceite, nos va a botar un poco. Bueno, chicos, ya no queda aceite acá atrás, así que voy a poner el tapón. Estuve viendo que la juntica de bronce está bastante buena, así que no es necesario cambiarla por ahora. Hay gente que dice que no tiene nada que ver, muchos otros dicen que sí, pero la realidad es que a mí siempre me gusta hacerlo. Antes de poner el filtro allá, vamos a mojar la anilla de aceite, que el aceite puede ser el viejo o sencillamente el nuevo, y vamos a rellenar el filtro, porque según estuve viendo también, de esa manera que el filtro tenga un poco de aceite, el motor no va a trabajar en seco de inicio. Muchos dicen que eso no tiene nada que ver, que al final son segundos lo que demora en cargarlo, pero igual a mí no me cuesta nada. Así que vamos a rellenar el filtro y con ese mismo aceite que se nos embarró aquí, vamos a mojar la juntica. Esto sí es importante para que la junta les quede bien puesta y no se les mueva del lugar. Bueno, ya estamos listos con esto y ya está bastante escurrido, así que vamos a proceder ahora a ponerlo. Este filtro, caballero, esto se aprieta con la mano. Esto no lleva, para apretarlo no lleva llave, no lleva nada. Lo ponemos ahí. Si quieren y son un poco desconfiados, pues le dan un toquecito con la llavecita que tienen ahí. Pero normalmente esto debe ir así con la mano. Pero bueno, vamos de todas maneras a darle un apretoncito. Pero un apretoncito leve, caballero. No es un apretón, que al final eso tiene su junta de goma bastante grande ahí. Bueno, muchachos, pues vamos a bajar el carro y echar el aceite, la sangre nueva. Ya lo único que nos queda es, ahora vamos a coger todo este aceite viejo, lo vamos a poner, vamos a tapar esto aquí primero,
Y ahora vamos a coger todo este aceite viejo y lo vamos a poner en este depósito que en todos los talleres de AutoZone ellos reciclan el aceite. Bueno, chicos, pues acabo de arrancar el carro y ya se nos borró la luz del check engine. Pasé un sustico. Así que todo bien por ahora. Ya lo que nos queda es, hoy vamos a salirlo a caminar a ver si todo está en orden. Que este carro ya tiene que estar haciendo plata ya en Turbo. Espero que les haya servido el video, muchachos. Cómo quitarnos el dolor de cabeza de un gasto de aceite que es tan malo para el bolsillo y para el carro. Porque eso no es bueno, un carro gastando aceite no es una buena señal. Suscríbanse al canal, muchachos, regálenme su like, déjenme sus comentarios. Suave con las críticas, que recuerden que yo soy ingeniero informático. Simplemente me gusta compartir mis experiencias con ustedes. Para los que les gusta hacer este tipo de trabajo y ahorrarse bastante dinero, que la situación está bien complicada. Ya después, al final de este video, cuando camine, tiene 134.000 millas el carro. Y el aceite está al tope. Lo voy a caminar entre unas 400 y 500 millas, entre hoy y mañana. Y ahí les cuento, supuestamente cada 400 y 500 millas me gastaba más de un cuarto de aceite. Así que por aquí les digo, en unos días, entre hoy y mañana, yo pienso que yo ande esa distancia. Si esto fue efectivo o no. En el VW fue maravilloso. Nos vemos después, muchachos.